capítulo 11, verso 16, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Así que fíjense lo interesante de esto. Cuando Pablo cierra este verso, podemos mirarlo de dos puntos de vista. Primero, que él está dejando saber que lo que ya él habló, no hay manera de revocarlo, y que si hay gente que quieren irse en contra de eso, lamentablemente en la iglesia no se aprueba y no se permite, y él no lo va a respaldar. Esa es la manera que él enseñaba, la manera que él establecía, y eso estaba determinado. Ahora también hay que, podemos mirarlo desde el punto de vista donde Pablo está diciendo, si alguno quiere ser contencioso, esto significa, ¿verdad? Aunque tiene el mismo contexto, pero hay que mirarlo también desde el punto de vista de que muchas veces el que es contencioso puede ser aquel que comienza a debatir las razones del por qué se ha establecido algo y tratar de siempre llevar la contraria o tratar de que se desista de lo que se ha determinado dentro del pueblo de Dios, o dentro, en este caso, de lo que había establecido el apóstol. Así que la manera del ser contencioso tenemos que verlo desde el punto de vista de que él había establecido algo y no había manera de revocarlo, pero también que él estaba poniendo una pared a aquellos que quieren ser contenciosos y siempre quieren estar buscándole las 5 patas al gato, que siempre quieren estar defendiendo sus propios argumentos y tal vez querían de alguna manera o de otra infiltrar lo que ya se les había colado al corazón, tal vez una conducta que era inaprobada por Dios, que ha sucedido mucho en estos años. O sea, en estos años hemos visto muchos líderes, muchos pastores que enfrentan conductas como esas en sus congregaciones, de personas que comienzan a debatir los argumentos que han sido establecidos, que son muchos irrevocables. ¿Por qué el evangelio ha llegado al libertinaje que se puede manifestar hoy en día? Bueno, porque hombres han hecho fuerza. Hombres han hecho fuerza y han llegado a exigir ese carácter de liviandad donde se toleren ciertas cosas. ¿Y qué dice la Biblia? Tú que toleras, esa mujer se llama Jezabel, seduzca a los cristianos y los lleve a fornicar. ¿De qué estaba hablando el apóstol Juan en esta revelación que se le había dado del fin de los tiempos? De la tolerancia, dejar que suceda, permitir que pase. O sea, hay pastores que se han hecho de la vista larga y han comenzado a dejar que pasen cosas en las congregaciones porque la iglesia empuja a que ese mover se manifieste y de alguna manera, psicológicamente, muchas veces están debatiendo argumentos con sus actitudes, con sus costumbres, aún sin que abran la boca muchas veces. Muchos pastores son atacados de muchas maneras, retantemente, amado, retantemente. Una persona que se le dice en una ocasión, mire, la doctrina de la iglesia es esta y estos son los reglamentos establecidos de la iglesia. Y esa persona insiste en una y otra vez de comportarse fuera de la conducta establecida o de la doctrina establecida en la iglesia. Esa persona es una persona rebelde. Es una persona contenciosa. Con sus actos, con su conducta, está empujando la cosa para llevar la contraria muchas veces a los pastores. Muchas veces son personas que toman participación. ¿Ve? Por ejemplo, en esta iglesia nosotros hemos hablado algo de ciertos colores en la cara, ciertos colores en los labios. Alabado sea el nombre de Jehová, que estén un poco excesivos. Cuando una persona que decimos un zorro viejo, que se supone que sea maduro, que se supone que sea respetuoso, se presenta aquí al frente con una postura que lo que le deja ver a uno es que es una persona rebelde, que no se acata a lo que se ha establecido por Dios. ¿Ve? A lo que esté establecido en la iglesia. Entonces muchas veces la misericordia hace que esto se deje pasar. Ah, bien, vamos a darle break. Está bien, bregamos de otra manera. Pero muchas veces el dejar que suceda
comienza a convertirse en un cáncer que comienza a carcomer, y al final todo el mundo quiere hacer la misma práctica. Hoy en día hemos visto un decaimiento en las congregaciones a raíz de eso. Gente rebelde, amados, gente rebelde. No tienen que abrir la boca con sus conductas. Debaten lo que está establecido en la iglesia con sus conductas. Bendito sea el nombre del Señor. Muchas veces hay cosas que no se permiten, que hay pastores que no les gusta que se practiquen ciertas cosas en la iglesia y que ya son las normas, eso es lo que está establecido. Hay que respetar esa doctrina. Pero la persona viene, coge la participación, siente 4 cosquillas y quiere revocarle lo que el pastor ha establecido o lo que ya está establecido en la iglesia. Entonces quieren venir a florearlo diciendo, no, yo tengo que hacer lo que el Espíritu Santo me dice. Y lo que son unos rebeldes que están rompiendo el orden de Dios, que están rompiendo lo que está establecido. Y no estamos hablando de que Dios quiera hablar y que uno quiere encajonar el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, ese es el maestro de ceremonia. No se puede encajonar. Pero una cosa es el Espíritu Santo y otra cosa son las emociones. Alabado sea el nombre del Señor. Una cosa es el Espíritu Santo y otra cosa es que uno se ponga ofensivo. Gloria a Dios para siempre. Eso es una falta de respeto. Eso es como ir que alguien vaya a su casa y toque la puerta y cuando usted le abra la puerta, usted le diga, salte del medio que tengo sed y voy para la nevera a beber agua. ¿Cómo que no? Si aquí llegó Pancho, salte del medio que voy para la cocina porque tengo sed y voy a beber agua. ¿Y dónde están los vasos de cristal? Que yo no bebo en vaso plástico. ¿En serio? Hay gente que se atreven a coger el micrófono en una iglesia y a retar la autoridad de la iglesia, a retarla. Retarle, no, yo voy a hacer lo que tengo que hacer aquí, y pam, pam, y se ponen agresivos. Mire, sé humilde y di lo que Dios tenga que decir. Aleluya. Si Dios va a hablar, Dios va a hablar. Si el Señor quiere decir algo, lo va a decir. Usted no tiene que estar defendiendo a Jesús. Él se sabe defender solo. Usted no tiene que ponerse agresivo, ni guapo, ni a tratar de ahí, de meter 4 fecas. No, Jesús habla y se acabó. Al que le guste bien y al que no también. Usted lo que tiene que hacer es hablar y darse a su nombre. Pero esas cosas suceden, amado. Suceden. Sin embargo, el apóstol Pablo, en este versículo dice, si alguno, ¿verdad?, quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre. Nosotros no somos así. En otras palabras, la actitud de la iglesia debe ser siempre una actitud de sometimiento. Si no te gusta la doctrina donde tú estás, mejor vete para otro lado. Pero no lleve la contraria. Hello. Si no te gustan los reglamentos que han sido establecidos, mejor búscate otro lado, pero no rompa, no seas rebelde, ¿ves? Esa es una actitud que no se debe manifestar en la iglesia. Y Pablo era bien claro y educativo en la manera que Pablo expresaba las cosas. En la iglesia no debe haber ese espíritu de contención, de estar contendiendo las cosas, de estar debatiéndolas, a menos que sean cosas que ameritan realmente que se contienda por ellas, que de hecho, y valga la redundancia, que muchas veces lo que se necesitaría ser contencioso, que es en todo aquello que pueda comprometer la salvación, muchas veces ni defienden los argumentos. Y viene cualquier Juan de los Palotes por ahí, tira 4 rambos, saca la bazuca, dice un disparate y la gente dice amén. Y ahí no son contenciosos, no se atreven a ponerse de pie, callar a un predicador y decirle, eso es un disparate. Aleluya. Qué lindo es Dios. Pero, ¿verdad? Son cosas que se manifiestan y retomamos este contexto para que podamos ver, ¿verdad? Esto que no, Pablo en todo caso, pues Pablo ha establecido algo y las cosas que se establecen en la iglesia son para respetarse. Pues nadie puede cambiar lo que está ya fundamentado en la palabra.
Hay algunas cosas que la Biblia, que Pablo enseña, ¿verdad? Y dice, pues esto no lo digo por mandamiento, lo digo por concesión. Pero aún así él está diciendo de la mejor manera es de la manera que te lo estoy plantando. Y te lo digo para que sea de beneficio y de bendición para tu vida. No es que es un mandamiento de Dios, no es que Dios lo está diciendo que tiene que ser así y da ser. Pero la iglesia debe entender que cuando se establece algo es para obedecerse. Esa debe ser siempre la actitud de la iglesia. Cuando uno a veces no está de acuerdo con algo, pues uno no puede ser contencioso. ¿Ve? La persona contenciosa crea discordia. La persona contenciosa trata de envolver masa. El hombre espiritual va a la oficina y se sienta con los líderes. Y le dice, mira, chicos, yo no estoy muy de acuerdo con esto. Y se pueden hablar profundidades, se debaten algunas cosas, pero siempre se hace con respeto. Y no se crea una problemática de algo que se puede resolver bien fácilmente. Así que por eso el apóstol Pablo habla tanto de esta importancia de lo que es no ser contencioso. Amén. A su nombre. Bueno, ahora sí vamos entonces a retomar la lectura que nos corresponde para el día, la noche de hoy. Déjeme darme un traguito de agua y arrancamos con el versículo 17. Dame un segundo. Verso 17. Amén. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Aguántate ahí, ok. Mire el detalle que vamos a comenzar a desarrollar ahora. Y mire lo que yo estaba hablando anteriormente acerca del punto de lo que es ser contencioso. Debatir, crear esa polémica en la congregación. Ahora usted va a ver lo importante de esto. Pablo dice que cuando se reúnen, cuando se reúnen, gloria a Dios para siempre, no lo hacen para lo mejor, sino para lo peor. Las reuniones de cada uno, las reuniones de nosotros como iglesia, lo primordial, ¿qué usted entiende que debería ser? Alabar a Dios, glorificar a Dios. ¿Ve? Glorificar a Dios, exaltar a nuestro Salvador Jesucristo. ¿Ve? Ese debería ser el objetivo principal de la iglesia. Sin embargo, el apóstol Pablo está haciendo un argumento donde él está diciendo, ustedes se congregan, pero en vez de glorificar a Dios, están haciendo todo lo contrario. La expresión de Pablo es clara. Bendito sea el nombre de Jehová. Está diciendo el apóstol, cuando se congregan, no se congregan para lo mejor, sino para lo peor. En vez de glorificar a Dios, hacen totalmente lo contrario. Lo que nos permite entender a nosotros dos argumentos sumamente importantes y sumamente valiosos. En el mundo espiritual, escuche bien lo que le voy a decir. En el mundo espiritual, las reuniones de la iglesia pueden ser vistas de dos maneras: como un servicio de calidad o como un servicio de mediocridad. ¿O existe alguna otra manera que podamos explicar lo que el apóstol Pablo acaba de argumentar? Cuando se reúnen, no se reúnen para lo mejor, sino para lo peor. Su nombre. A veces como que se pierde de vista realmente podemos entonces autoanalizarnos. Cuando yo me congrego, ¿yo doy un servicio de calidad o yo doy un servicio de mediocridad? ¿Cómo me está viendo el Señor? A su nombre. Así que vamos a interesarnos por esto y vamos a ver, mire, ¿qué podría ser o cómo podría llevarse a cabo un servicio que sea visto sin calidad alguno delante de Dios? Vamos a darle al verso 18, Lili. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros
divisiones y en parte lo creo. Continúa. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Gloria a Dios. Así que Pablo comienza declarando su desaprobación. Recuerden que cuando Pablo comenzó, Pablo dijo, en esto yo no los alabo. ¿En qué? Que cuando se reúnen, en vez de reunirse para glorificar a Dios, hacen todo lo contrario. En otras palabras, en vez de darle a Dios un servicio de excelencia, volvemos y retomamos el punto, le dan a Dios un servicio de mediocridad. Eso es lo que el apóstol está argumentando. Así que aquí dice, ¿verdad? Que cuando se reúne, él dice, oigo que hay entre vosotros división. Así que una de las razones por las que un servicio al Dios del cielo puede verse visto sin calidad, como un servicio de mediocridad, es cuando existe en la iglesia división. Aleluya. Entonces utiliza dos palabras que explican claramente, contextualmente lo que está sucediendo, y es que dice división, pero luego dice disensiones. O sea, esto va de la mano. Cuando el apóstol dice, oigo que hay entre vosotros divisiones, ¿ve? Pero luego él dice, es necesario, el versículo dice, pero es preciso. Lo que significa es preciso, es que es necesario. En otras palabras, él está diciendo, pero es necesario que estas cosas pasen para que realmente se pueda ver la verdadera cara del que dice que se convirtió a Cristo, pero lo que es un fantasma no se ha convertido en nada. Y él dice, es preciso, es necesario que estas cosas pasen, porque ahí es que se sabe quién es quién, ahí es que se sabe verdaderamente quiénes han sido cambiados por el poder del Espíritu Santo. Por ahí en vosotros divisiones, y dice, es necesario, ¿verdad? Es preciso que estas disensiones. Así que mire lo que significa la palabra división, habla de separación. O sea, cuando hablamos de separación dentro del cuerpo de Cristo, tenemos que entender que se está haciendo acepción de personas. Mire de lo que está hablando el apóstol. División, separación, donde hay unos alejamientos, donde hay hay gente que están haciendo de alguna manera excepción de personas. Ahora, las disensiones, lo que representa la palabra disensión son faltas de acuerdo, ¿ve? Diferencia de opiniones, falta de aceptación de alguna situación o de alguna opinión. ¿Qué es lo que está diciendo? Que la iglesia se reunía, pero estaban todos en desacuerdo. No había unidad. Unos pensaban de una manera, otros pensaban de otra, se llevaban la contraria unos a otros. Y cuando hay un servicio donde existe la división, donde existe la secesión de personas, es visto como un servicio de mediocridad. Usted puede gritar lindo, usted puede tener el mejor galillo, usted puede ser el más lindo que grita, su nombre sea la gloria, bendito sea Dios, Cristo vive. Usted puede ser el más lindo que grita, con el galillo más poderoso. Sin embargo, si su corazón hay división, hay contienda, hay asesión de personas, su servicio a Cristo es un servicio de mediocridad. Usted no se congrega para lo mejor, se congrega para lo peor. En vez de exaltar a Dios, hace todo lo contrario. Qué lindo es el Señor. ¿Cuántos están contentos hasta aquí? Alabado sea Dios. Así que el apóstol, ¿verdad? Pues claramente nos permite saber, ¿verdad? Que estas personas, ¿verdad? De alguna manera, pues, no compartían la misma opinión. En muchas áreas, ¿verdad? Es muy probable que tal vez en los servicios, pues solamente se hiciera amistad con aquellos que eran de mi mismo nivel social. Que yo pues solamente me junto con aquellos que tienen 2 o 3 pesitos, tú sabes, que son así como yo, un poco prósperos,
que se visten bastante elegantes, o sea, que cuando yo ando con ellos yo no pierdo la finura. ¿Ves? Entonces podía haber ese tipo de actuación. ¿Ves? Gente que no, pues yo me paso con el hermano Cruz, porque el hermano Cruz es un exponente de la palabra bien terrible, entonces yo jangueo con él, porque a mí me gustan así, tú sabes, pero aquel, Rafael, nada, Rafael a mí no me cae bien, Rafael tiene un estilo de predicar raro. Entonces, todas esas cosas las venimos discutiendo desde el primer capítulo, y todavía Pablo sigue lidiando con algunas problemáticas que creaban división en la iglesia. ¿Y qué está diciendo el apóstol Pablo? Se reúnen para lo peor. En vez de exaltar el nombre de Cristo, se reúnen para lo peor. Bendito sea el nombre del Señor. Y esto es típico. Esto es típico en estos tiempos. Esto es típico en estos tiempos, amado. ¿Sabes? Los lugares donde abunda la división. Donde diáconos no están de acuerdo con la visión pastoral. Donde el pastor no puede apoyar los ministerios que están en la iglesia porque tiene una opinión diferente, siempre se están atacando unos a otros. Todas esas cosas se mueven en los ministerios. Y muchas veces la gente ha quedado ciega, pensando que le están dando a Dios un culto de excelencia porque se corre, porque se brinca, porque se habla lengua. Y Dios dice, es un servicio de mediocridad. Mira este loco hablando lengua ahí, no se lleva con fulano. Mira este ahí con ese fantasmeo y está más perdido que Belcebú. Lo que tiene en el corazón, tiene el corazón dividido. El corazón lleno de odio, no ha podido entregar, gloria a Dios, el yo. Sigue pensando en él y no mira el porvenir de los demás o el bienestar de los demás. ¿De qué manera mira el Señor a muchas personas? Dios es bueno, pero esto es importante. Yo no sé usted, pero cuando yo me reúno en la casa de Dios, yo quiero darle a Dios un servicio de excelencia. Yo quiero darle a Dios mi mejor alabanza. Yo quiero darle a Dios lo mejor de mí, mi mayor esfuerzo, mi mayor sacrificio. Hay momentos que yo me bajo de este altar un domingo y voy donde Elizabeth o donde Rafael, le digo, no hay pastilla para el dolor de cabeza. Ya he hecho a ti la guarida. ¿Por qué? Porque a veces estoy ahí que la cabeza me quiere reventar, pero me esgalillo y le doy a Dios lo mejor y me esfuerzo. Aleluya, aunque cuando termine vaya donde Elizabeth, Elizabeth, tú no tienes por ahí 2 pastillitas para el dolor de melón, porque está que me va a explotar la cabeza, Rafa, consígueme unas pastillas. Alabado sea el Señor. Pero quiero darle a Dios algo de excelencia. Y para darle a Dios algo de excelencia, yo no puedo estar dividido con mi hermano. Yo no puedo estar en una visión y mi iglesia en otra visión. La Biblia dice que un reino dividido no puede prevalecer. La Biblia dice andarán 2 juntos si no estuvieran de acuerdo. Alabado sea Dios para siempre. Vamos a ver qué nos dice el verso 20. Verso 20, nuestro hermano Cruz. Verso 20, lea el 20 y el 21. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es a comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y el otro se embriaga. Gloria a Dios. Mire esto. Aquí comienza el apóstol a relatar sucesos. Y dice, cuando se reúnen, esto no es comer la Santa Cena. Porque ustedes se reúnen supuestamente a comer la Santa Cena, pero llegan y comen porque están hambrientos. Yo no sé cuántos aquí han llegado, van a los cumpleaños, eso pasa mucho. Y empiezan a preguntar, ¿cuándo van a servir? ¿Cuándo van a servir? ¿Cuándo van a servir? ¿Cuándo van a servir? Entonces, siempre el que está coordinando la fiesta siempre se para al frente y termina diciendo, dale, coman, porque si nos sentamos a esperar que lleguen los demás, entonces que coman el que ya según que lleguen vayan comiendo, olvídate de eso.
Y muchas veces llega gente al final y ay, pues ya se acabaron los coditos, ya del pernil lo que queda ahí es la grasa. Se acabó el arroz. Cómete 2 cantitos de jamón frío. Coge la sobra, lo que quedó ahí. Entonces, mire lo que está diciendo. Se reunían para comer la Santa Cena. O sea, vamos a ver el panorama. Llegan a la iglesia y llegan, hoy vamos a cenar a la mesa con el Señor. Entonces, llegan con los suplementos, llegan con las comidas, ponen la mesa, comienzan a servir a favoritismo y todavía no han llegado personas que tal vez son de menos recursos. Dicen que comían y otros tenían hambre porque llegaban y ya no había comida. Entonces, para colmo también, seguían bebiendo y se emborrachaban. O sea, en todo caso, no se reunían para adorar a Dios. En todo caso, Dios no estaba en la mente. Se reunían y se creían que estaban en un bayú, festejando. Aleluya. Aleluya. Te venían a la iglesia, en vez de alimentar el espíritu, alimentaban ¿qué? La carne. Por eso es que estaban carnales. Por eso era que estaban carnales. Y por eso hoy en día hay tantas iglesias carnales. Porque hacen más picnics que ayuno. Hacen más días familiares que ayuno. Aleluya. Bendito sea el Señor. Le habían levantado la mano a alguien primero. Primero Dani y después Lili. No, eso mismo, ¿verdad? Que yo llegué a ver en iglesias así que ellos hacen comida después del servicio, pero tú te das cuenta que a veces están en el servicio y cuando termina, que era como tú esperando nada más que llegara la hora de la comida. Porque tan pronto que termine el servicio ponemos musicón, a veces hasta merengue y eso, y entonces arrancamos a la festejar. Y a veces el festejo es más largo hasta que el mismo servicio. Amén. Amén, es una realidad, ¿no? Muchas veces sucede, claro que sí. Gente con prisa de salir del culto y cuando se meten en el restaurante los tienen que botar del restaurante. Hay gente que a las 10 están aquí durmiéndose y yo me tengo que quedar aquí con alguien atendiéndolo y salgo aquí a las 11:30, a las 12 de la noche y cuando paso por McDonald's, como los cristales chotean, uno lo ve allí comiéndose un hamburger. Y uno dice, Dios, pero si en la iglesia estaba ahí cabeceando. Y míralo cómo le da el hamburger, le tiene un double quarter pounder con todo. Alabado sea Dios para siempre. Uno identifica la orden que tiene desde acá, desde la carretera. Aleluya. Es una realidad, amado. Sucede muchas veces, nuestra hermana Lili. Sí, verdad, es bien triste que tengamos que ver esta visión desde el antiguo hasta hoy día, de cómo aún dentro de la iglesia se viene y se alimenta lo físico, lo que los ojos pueden ver y no el espíritu. Porque muchas veces, ¿verdad?, venimos a la iglesia y nos desanimamos por las cosas que ven en nuestros ojos físicos. Y comenzamos a decir, no, pero mira fulano, pero mira sutano, pero mira mengano, mira... Pero tenemos que entender que nuestro norte tiene que ser Cristo. Que tenemos que abrir nuestros ojos espirituales a través del Espíritu Santo. Amén. Para fortalecernos, que nuestro norte tiene que ser Cristo Jesús. Amén. Porque todos nosotros somos imperfectos y cometemos errores. Pero quien nos fortalece, quien nos llamó, se llama Cristo Jesús. Amén. Por eso la Biblia dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Gloria a Dios para siempre. Perdonen el segundo que nos quedamos sin audio, ahí ya estamos al día. Así que una de las cosas que nos enseña la Biblia es que nosotros debemos tener nuestros ojos puestos en Jesucristo. Amén. Porque Él fue el que murió en la cruz para derramar su sangre por usted y por mí. Entonces, lo que esto significa es que nosotros tenemos que todo el tiempo enfocarnos en Él. Él es el único que nunca nos va a defraudar, que nunca nos va a fallar. Y si nosotros llegamos a la iglesia con esa expectativa, nosotros no vamos a estar pendientes a los demás. En una ocasión, antes de darle la parte a Tony, esto fue una iglesia que hizo, a manera de enseñanza, hizo un video y yo pensaba que era un anuncio de alguna actividad y lo dejé correr. Y me interesó lo que estaba viendo y pues al final terminé gozándomelo. En este caso, pues era como una persona
que le estaba diciendo al pastor que se iba de la iglesia. Me voy de la iglesia, pastor, que si fulano, el que toca aquí, el que toca la batería, el que toca la guitarra, y empezó a dar queja, y la que canta, y empezó a dar queja de todos los hermanos y de cómo los trataba el diácono y esto y aquello. Entonces el pastor le dijo, pues no hay problema si tú quieres irte, pero le dijo contra esto, le dio creo que fue un vasito, una tacita, y le pidió que le buscara agua. Entonces el muchacho fue, ¿verdad? Y hizo lo que el pastor le había pedido, se tardó un poquito. Cuando regresa y le entrega al pastor la taza, el pastor le dice, ¿qué pasó? ¿Viste el de la batería? ¿Viste? No, que estaba pendiente a buscarte el agua. Y el pastor le dio una enseñanza. A ver, si tú vienes a la iglesia y te enfocas en lo que tú vienes a hacer, tú dejas de estar mirando la falla de los demás. ¿Ves? Porque te enfocas en tu servicio, en lo que tú viniste a hacer. Y yo había dejado correr el video y me llevé tremenda enseñanza. O sea, fue una bendición. Creo que ¿verdad? La persona que tuvo la idea de darle enseñanza lo hizo muy bien, porque literalmente la dio. Cuando nosotros venimos a la iglesia debemos mirar a Cristo y no reflejarnos en las fallas de los hermanos. Muchas veces eso lo que significa es que tenemos un carácter de justificar nuestras propias fallas. Vemos a otro y queremos justificar las nuestras a través de otro, cuando el Señor lo que quiere es que realmente cambiemos y nos humillemos delante de Él. Bendito sea Dios. Nuestro hermano Tony. Gloria al Señor, sí, a mí me llama mucho la atención lo que estábamos hablando, precisamente en el verso 19, que dice, porque es preciso que entre vosotros hayan disensiones para que se haga manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Yo creo que eso es como un diagnóstico que Dios permite que pase para ver verdaderamente quién está siguiendo un ministerio o quién verdaderamente está siguiendo a Dios. Entonces hay veces que ocurren situaciones y ahí uno puede ver cuando se refleja, cuando no toman a lo mejor el carácter adecuado para bregar con una situación, y ahí uno se da de cuenta que están verdaderamente siguiendo un ministerio, porque pues permite que pasen cosas y a lo mejor no toman a lo mejor la acción, ¿verdad?, que debieran de tomar, porque quieren mejor que el ministerio siga fluyendo como va, o sea, que no se dañe la cosa y dejan pasar cosas. Y pues eso me llama la atención porque es algo que está sucediendo mucho. Amén, amén. No, y el apóstol Pablo es bien claro en su argumento, con la manera que él lo presenta, porque él dice, es preciso que estas disensiones sucedan entre ustedes para que puedan manifestarse los que son aprobados. En otras palabras, vamos a ver que el trigo y la cizaña crecen juntos. Pero de alguna manera lo que el Señor da en la parábola, lo que el Señor está argumentando es que va a llegar el momento en el que van a ser separados. O sea, va a venir y van a recoger el trigo y lo van a meter al granero. Sin embargo, la cizaña pues va a ser echada en el fuego. Entonces, muchas veces suceden diferentes problemáticas dentro de la iglesia, ¿verdad? Hay personas que se van al mundo y no quieren saber más de Dios. Pero hay personas que intentan seguir sirviéndole al Señor, no importa lo que suceda, porque su fe está puesta en Cristo. Su fundamento es Cristo. Y entienden que Cristo no tiene la culpa, que Cristo nunca falla. ¿Ves? Entonces, pues, tenemos que entender que depende, ¿verdad?, de dónde estén el corazón del hombre. La Biblia dice que donde está vuestro tesoro, allí también está vuestro corazón. Hay personas que tienen el corazón, se han enamorado de los ministerios, se han enamorado tal vez de la fama, se han enamorado de los aplausos o se han enamorado de algunas cosas. La Biblia dice que le decía a los escribas y a los fariseos el Señor que amaban las primeras sillas en la sinagoga y que los llamaran rabí, maestro. Vivían enamorados del poder y del reconocimiento. Entonces muchas personas que viven atados, que están atados a ese tipo de reconocimiento, ellos les gusta que le digan el pastor, les gusta que le digan el líder, el obispo, el evangelista, el reconocido, el macaracachimbo, bendito sea el nombre de Jehová. Entonces ese ego los mata porque realmente esconden la figura de Cristo y resaltan la de ellos propias. Y muchas veces terminan cometiendo errores como estaba sucediendo aquí. ¿Qué comienza a suceder? Comienzan a dividir la misma iglesia, ¿ves? Porque todo el que no tiene una mentalidad, escucha esto bien, échale mano,
todo el que no tiene la misma mentalidad se le va a dar de codo. ¿Ve? Todo el que no tiene la misma mentalidad se va a empezar a sentir incómodo. Es como yo proyecto algo, yo proyecto un ejemplo, yo proyecto que yo quiero lucrarme financieramente de la iglesia. Y yo entiendo y yo digo, wow, aquí hay tantas personas que si yo trabajo psicológicamente a este pueblo, yo voy a obtener una ganancia terrible, me voy a poder comprar una casa bien brutal. Entonces yo comienzo a fogonear el pueblo y a trabajar el pueblo psicológicamente. Sin embargo, hay unos vasos que Dios está usando y comienzan a darse cuenta que se está trabajando psicológicamente el pueblo, y esas personas son los que comienzan a debatir, ¿verdad? Y a sentirse incómodos porque entienden que el pueblo está siendo sometido. ¿Ve? Que de alguna manera se está tratando de haber una manipulación. ¿Qué va a pasar con esa gente? Esos son los que van a empezar a dar candela. Esos a veces son los que van a tocar la puerta de la oficina y van a decir, pastor, usted últimamente, yo no sé, como que aquí ya no se habla de salvación, aquí lo único que se está hablando últimamente es como que de dinero. Oye, últimamente, pastor, y estos últimos 3 domingos, usted ha recogido ofrenda 3 veces en el culto. Entonces, ¿qué pasa? No, pero esto es para el crecimiento de la iglesia, esto es necesario. ¿Qué pasa con ese líder? Ese líder trata de argumentar y convencerte de que yo estoy bien. ¿Qué pasa? Cuando tú sigues y ese líder ya se está dando cuenta que tú no estás bajo la misma visión, entonces ahí es que él empieza entonces a hacerte sentir que incómodo. Ahora te voy a montar presión. ¿Ves? Entonces la presión es la que termina haciendo que personas vaya creándose una división. ¿Por qué? Porque ellos quieren juntarse con los que tienen la misma línea de pensamiento. La madurez espiritual nos enseña una cosa. Nuestro objetivo es uno, pero visiones podemos tener un montón. ¿Ves? Podemos trabajar con diferentes visiones. De diferentes maneras podemos ganar almas para Cristo, pero al final solamente hay una misión: alcanzar el reino de los cielos. Entonces la persona que es madura aprende a respetar, aprende a someterse, pero también el que expone aprende cómo se deben hacer las cosas con humildad. Bendito sea el nombre del Señor. Y no creando contención en el pueblo. Alabado sea el Señor. ¿Algún comentario antes de proseguir? O sea, que fue una enseñanza grande, porque es verdad que el propósito primordial de nosotros al llegar a la iglesia es, como dijo el Señor, mirad a mí. Eso dijo el Señor, mirad a mí y ser salvos todos los términos de la tierra. No podemos, tener la vista puesta en aquel otro, la forma que sea, sino mirar a Cristo, que es lo que nos debe importar siempre. Amén, amén, definitivamente. No, algo rapidito ahí, ¿verdad? Que de lo mismo. Que cuando uno, ¿verdad? Yo pasé experiencias, quizás algunos que han pasado, donde hay una división en una iglesia, donde hacemos una división y que jala uno por un lado y jala otro para otro y que se van, a veces hasta pastores salen de ahí y que nunca tuvieron una profesión de y salieron. Entonces, aquí estamos viendo este problema que está pasando en la iglesia de Corintio. Desde el principio la división era algo bien fuerte para ellos, y la disensión y los pleitos. Pero como le dijo el hermano Tony, me gusta esa parte que dice que donde se van a reconocer quiénes verdaderamente son. En ningún momento dijo bótelo a todos, ninguno niegan lo otro, porque también a veces se da ese caso. Hay ministros que a veces empiezan a darle de codo para que se vayan. No te votan de vete ya, pero si tienes una posición te la quitan, te ponen en una parte baja, cuando a veces el ministro es que está haciendo la cosa mal. Te montan presión hasta que sale huyendo. Hasta que sale corriendo. Entonces aquí podemos ver que Pablo no manda a votar a nadie. Al contrario, dice que es bueno que esto ocurra porque nos vamos a dar de cuenta. Pero aquí hay algo que nos está dejando saber el apóstol, a los que tenemos esa revelación del Espíritu y que conocemos que en verdad el Espíritu nos da testimonio. Tenemos una encomienda clara y poderosa, ¿verdad? Que quizás la hemos estado ignorando en lo que estamos leyendo, y es que por más que tú veas que esté pasando con tu hermano o con el otro, tú no tienes derecho a sacarlo del medio. Ahí vienen las enseñanzas que el pastor nos da muchas veces. Ayúdalo, levántalo, ora por él o algo. Ya si no tiene, me entiende, un tipo de solución, entonces entramos en los otros reglamentos que el apóstol nos dice. Amén. Pero aquí vemos que el apóstol en ningún momento le dijo a nadie, sal corriendo, bota como el pastor dijo desde que van a buscar el agua. El pastor no vino tampoco y le dijo, yo entendí que eso vino del cielo. Él no le dijo en ningún momento, mírate, vamos a hacer esto para aquello. No, al contrario, él le dijo, al muchacho lo que le dijo fue, así mismo, enfócate en lo que tienes que enfocarte, básicamente. Amén, amén. Aquí en los versículos más adelante vamos a ver cómo se va armando
todo esto, ¿verdad? Uno de los casos en los que el apóstol Pablo exige que haya una expulsión de la iglesia es porque ya hay una práctica de pecado donde ya él está diciendo cero tolerancia, ¿ves? Pero ya hay una práctica de pecado. Sin embargo, nosotros tenemos que entender que toda persona que comete pecado, la Biblia dice que abogado tenemos para con el Padre. Entonces es necesario entender que toda persona que falla o comete una falta, siempre Dios le va a extender una oportunidad de arrepentimiento. La persona puede rehusar el llamado de Dios al arrepentimiento o puede ajustarse al llamado de Dios y realmente recibir, ¿verdad? Tener misericordia al Señor y que esa persona sea perdonada. Pero Dios siempre extiende la oportunidad. Inclusive en el libro de Apocalipsis dice, esa mujer se llama Jezabel, seduce a los cristianos y los lleva a fornicar, y dice, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse. ¿Ves? Entonces ahí es el detalle donde el Señor siempre extiende la mano para que su misericordia alcance de alguna manera a aquellos que se están perdiendo. Gloria a Dios. Vamos al verso 22. Dice, pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios? Y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? Os alabaré, en esto no os alabo. Así que la corrección del apóstol es clara. Si tú quieres pasar un ratito agradable con tus amistades, invítalos para tu casa. La iglesia no es un club social. Cuando venimos a la iglesia, ¿venimos a qué? A adorar el nombre de Cristo. Entonces Pablo, fíjense que Pablo, dentro de su enseñanza, está diciendo, ¿verdad?, que cuando se reúnen a comer la Santa Cena, esto no es un festejo, esto es un mandato de Cristo. Y debiera ser hecho de una manera que venere el nombre de Cristo, el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y no solamente eso, sino que también ellos pudieran entender de alguna manera, bendito sea el nombre del Señor, que los pobres también tenían derecho de cenar, aunque la comida fuera proveída por los demás recursos. ¿Ve? Esto es bien importante porque una de las cosas que nosotros tenemos que entender es que los pobres siempre fueron uno de los objetivos principales de Jesús. Fíjate que los pobres, siendo marginados y rechazados por la sociedad, la iglesia debiera ser el lugar donde por fin se sintieran apreciados y no se tuvieran que sentir menospreciados. Sin embargo, mire la actitud de la iglesia, que menospreciaba a aquellos que no tenían. Se reunían, vamos a mirarlo desde este punto de vista. Hombre, no, vamos a comer, pero mira, todavía falta fulano y es de bajos recursos, eso no es problema mío. Yo traje ahí comida, vamos a comer. Pero verás, si lo que vamos hoy es la Santa Cena, sí, no te preocupes, que yo traje pasteles, yo traje arroz con dulce y seguro que yo me voy a comer la Santa Cena. Y tengo 2 o 3 botellas de vinos ahí y voy a beberme el vino también. Y terminaban borrachos, hartos, y cuando llegaban los pobres tenían que sentirse, ¿qué? Menospreciados. Wow, no fui parte de la cena, yo no fui importante, yo no fui tomado en consideración. Sin embargo, el apóstol, y esto es interesante porque mire, la manera, ¿verdad?, en la que el apóstol Pablo nos enseña, ¿verdad?, que se debe tomar la Santa Cena, ¿verdad?, pues debe ser de una manera que conmemore el nombre de Cristo. Y que lo hicieran todos, ¿qué? Todos juntos. Porque era un acto de reconocimiento por lo que Cristo había hecho en la cruz del Calvario. Entonces Pablo le deja saber, ¿verdad?, que en esa área pues él no está contento con ellos. Bendito sea el nombre del Señor. Así que una de las cosas, ¿verdad?, que es necesario y que podría mostrar, mire la actitud que estaban manifestando esta gente en la iglesia,
Pero si lo que el apóstol Pablo le estaba exigiendo mostraría, número uno, la bondad. Se supone que la gente en la iglesia sean bondadosos. O sea, en otras palabras, contra, no ha llegado fulano. Mira, ¿sabes qué? Vamos a esperar que lleguen todos porque todavía faltan los hermanos. Mira, esta familia tiene nenes pequeños y ellos son de bajos recursos para que ellos puedan sentarse a la mesa también y cenar con nosotros. Vamos a esperar ver esa bondad, esa humildad. ¿Ve? O sea, no había humildad, arrogancia, no hombre, no, olvídate de eso, esa gente son pobres, que trabajen y que se compren su propia comida. Yo no tengo que estar manteniendo aquí a la gente, yo diezmo y ofrendo y también tengo que estar trayéndole comida a los demás. Y cabe la redundancia, que era la manera que ellos estaban celebrando la Santa Cena. Una de las cosas que estamos hablando aquí era lo que era la Santa Cena. Aleluya. Y se tenían que sentir los pobres excluidos de poder sentarse a la cena con el maestro. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Así que en esta actitud se hubiera podido mostrar bondad, se hubiera podido mostrar la humildad, se hubiera podido mostrar la unidad que debe manifestarse en la iglesia. Porque el Señor nos llamó a estar unidos. El Señor nos ha llamado a que la Biblia dice que el que le da al pobre, a Dios le presta. El que le da al pobre, a Dios le presta. Mire qué lindo es poder tener misericordia con aquel de bajos recursos y extenderle la mano y bendecirle. Gloria a Dios para siempre. Muchas veces hay personas que Dios los ha bendecido extraordinariamente, simple y sencillamente porque han sido personas dadivosas, han sido personas que le dan a Dios y que bendicen al necesitado. Y Dios ha dicho, ¿sabes qué? Yo también te voy a recompensar y yo te voy a bendecir y yo voy a suplir tu casa, yo voy a suplir tu mesa, yo voy a suplir, bendito sea el nombre de Jehová, te voy a proveer para que tú vivas en bendición. ¿A causa de qué? A causa del que siembra, cosecha. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a leer el versículo 33. Vamos a leer el versículo 33 y luego le doy participación para los comentarios. Dice, así que hermanos, cuando os reuní a comer, esperaos unos. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuera. Así que es importante comprender, ¿verdad? Que si en una iglesia no hay humildad, escuche esto bien, si no hay humildad, si no hay unión, si hay división, si hay algún tipo de contienda, malhumores, malestares, no debería sentarse a la mesa o vamos a ponerlo desde este punto de vista, tomar la Santa Cena. Bendito sea el nombre del Señor. No debiera tomar la Santa Cena. Lo triste de esto es cuando se da la Santa Cena en una iglesia, que la mayoría de las personas están activos y cuando usted dice, después de traer los planteamientos establecidos por el apóstol, uno dice, no coma la Santa Cena indignamente, pero pónganse de pie todos aquellos que están aptos. Y uno dice, pero qué rayos, esta iglesia hay que ponerla en disciplina completa. Si toda esta gente cogen participación aquí, ahora son, no cogen la Santa Cena, pero se atreven a dejar un micrófono y cantar. Pero es una falta de respeto. Es una falta de respeto. Que usted venga aquí y coja el micrófono cuando se hace el programa y usted se le da una parte. Apréndase esto y lleve, si se le olvida el estudio, que esto no se le olvide. Que usted aquí sea de las personas que bota fuego por la boca. Yo le voy a decir esto una cosa, eso es una bochornosa. De los más que participa y esto y aquello y y cuando vamos a tomar la Santa Cena, usted es el primero que se queda sentado ahí con una cara de perro lloviznado terrible. No es el pastor, son todos los que te están mirando, diciendo, wow, fulano no se levantó a coger la Santa Cena.
¿Sabes? Rápido en la página que te ponen. Eso hay gente que hasta pecan porque llegan a la casa y entran en murmuración. La Biblia dice que es necesario que vengan tropiezos, pero hay de aquel por quien viene. O sea, esto es terrible. Uno peca y tú pecas también. Aquí no se salva ni uno. Pero ¿por qué yo le digo esto? Porque la seriedad de tener un compromiso con Dios, si usted no está bien para tomar la Santa Cena, cuando se le dé una parte en el programa, vaya donde la pastora y dígale, pastora, yo no puedo tomar la parte. Que a usted a usted no se le va a marginar por eso. Mire, yo no puedo coger la parte, yo no me siento bien. Yo espiritualmente yo no me siento bien. Amén, vamos a orar por ti, vamos a fortalecerte. ¿Qué te está pasando? ¿Cuáles son las áreas que hay que trabajar? Vamos a levantarnos en el nombre de Cristo. Uno mira al Ave María, mira, como si uno fuera súper espiritual. No, aquí estamos para ayudarnos. Pero lo que es la seriedad en el Señor, lo que es la seriedad en el compromiso, y uno decir, no, chacho, yo no estoy bien. Yo no estoy bien, yo necesito que Dios trabaje unas áreas conmigo y últimamente estoy carnú. Últimamente estoy que le meto las manos a cualquiera. Últimamente estoy que ni yo mismo me soporto. Alaba la gloria de Jehová en esta hora. Qué lindo es papá. Así que, ¿verdad? Pues es importante entender, ¿verdad? Que hay ciertas situaciones en las que uno pues no debiera sentarse a la mesa con el Señor. No debiera sentarse a la mesa. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol? Porque si lo hace, lo que estás comiendo es ¿qué? Juicio. ¿Ve? Entonces él dice, si alguno tuviere hambre, come en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Ahora usted va a darse cuenta por qué yo moví algunos versos, amado. Yo muevo los versos para que usted mantenga el contexto de lo que se está hablando correctamente. Así que ahora vamos a darle lectura desde el 23. Nuestra hermana Lili, desde el 20. Primero, Dani iba a hacer un comentario y Lili había levantado la mano. Argumenten lo que van a decir y luego leemos. Antes que sigamos adelante, respecto al menosprecio y la división, un poquito. ¿Sabe? Uno no guarda en su corazón, ¿verdad? Pero a veces uno pasa cosas que uno tiene que a veces traer a colación para testimonio. Y es que yo me acuerdo en una iglesia que yo estaba y recuerdo que había un menosprecio y división bien fuerte. Y mi esposa me lo decía y yo no le hacía mucho caso. Yo decía, ay, no le haga caso a lo que la gente hace, en lo que dicen. Hasta que un día me tocó a mí, bien fuerte. Y aquí estamos hablando, ¿verdad? Que lo que estaba pasando era algo con la comida, con el momento de entregar el servicio a Dios. Porque también en la Santa Cena era un servicio a Dios, uno de los más importantes. Pero en este momento era cuando se trataba de darle participación a la congregación. O cuando se trataba de compartir de todo lo que se hacía en el templo. Ya habían divisiones que tenían personas señaladas para, ok, tú puedes hacer esto, tú puedes hacer lo otro, tú puedes hacer aquello. O aquel tiene fuego para predicar, aquel tiene una voz para cantar y lo otro. Y llegó el momento hasta que un día me agarraron a mí. Yo no soy un cantante de canto guau con una voz, pero Ali trataba, ¿verdad? Y me tocó una participación y el ministro de esa iglesia tuvo la cara de pararse enfrente de mí y decirme, no, aquí hay personas que cuando tú cantas y quieren ir para afuera. ¿Qué es eso? No, que se lo habían dicho. Yo busqué un músico porque los músicos tampoco, ninguno de que me cogían las canciones. Es algo serio, mi hermano. No todo el mundo se cae de una iglesia que le hagan eso. Que vengan a ti y señaló a las personas que eran. Y dije, bueno, vamos a hacer algo. Yo me voy a meter con Dios este fin de semana, voy a buscar músicos que me vas a tocar y vamos a coger la participación. Pues halo. Y yo lo hice. Y para la gloria de Dios, cuando se empezó a cantar la canción que íbamos a cantar y todo, el músico que fue, le tocó la música, hicimos todo. Yo pasé ese fin de semana llorando, para serles sincero, llorando en mi alma, diciendo, wow, cómo la gente se atreven a esto y a lo otro. Y se levantaron mucho de una vez en el mismo momento, un montón de personas que danzando. Yo decía, estoy danzando, esto no es danzando, esto es la carne. Ustedes están emocionados porque vieron que lo que ustedes pensaban que no era así, se dio de otra manera. Y otro era porque sabían que en ese momento Dios estaba respaldando lo que estábamos haciendo. Amén. Y digo, fue una experiencia fuerte, pero pude ver qué triste es cuando se unen personas, se reúnen para menospreciar y para señalar a otro. Amén. Eso, mira, amado, estamos ahora hablando de un argumento o de unas cosas que el apóstol estaba corrigiendo, pero cuando nosotros entramos en este libro desde el principio,
nosotros nos damos cuenta que aquí la división no era simple y sencillamente porque estaban comiendo la Santa Cena. La división en esta iglesia venía por favoritismo, a carácter de liderato, porque habían unos que se creían bien sabios. Entonces, cuando nosotros miramos todo el panorama de lo que Pablo va contrarrestando, es bien similar al panorama que vemos en estos tiempos, donde sí, claro que sí, hay división. ¿Por qué? Porque hay una separación. ¿Qué es lo que significa esa separación? Estoy haciendo acepción de personas, separo a unos de otros, no, los que hacen esto bien y los que no lo hacen bien. Y no tomamos en consideración que lo que hacemos, sea lo que haga, lo hacemos para Cristo, no lo hacemos para ser visto por los hombres. Entonces, todo eso entra dentro del contexto de lo que estamos hablando, porque de alguna manera se crea división. Aquí estábamos hablando de cómo los pobres entonces se tenían que sentir menospreciados. Pero entonces ahora estamos hablando de otras personas que tal vez no tienen el mismo desarrollo en algún talento que otros, pero podemos hacer lo mismo. Porque adoramos a Dios, porque podemos predicar, pero de diferentes maneras, diferentes voces, diferentes estilos, pero de alguna manera el que tal vez no es el mejor cantante se debe sentir menospreciado. No, se está llegando a ver la misma actitud que se estaba manifestando, bendito sea el nombre del Señor, en este lugar. En la iglesia nadie debiera sentirse menospreciado, porque la Biblia dice que el que al Señor viene, Él no le echa fuera. ¿Ve? Entonces aquí estamos hablando y voy a retomar el contexto, porque hablamos de cómo un servicio a Dios puede ser visto sin ningún tipo de calidad. Bendito sea el nombre del Señor. Un servicio al Señor puede ser visto como un servicio de mediocridad, sin ningún tipo de calidad, porque no se reúnen con corazones sinceros, porque no se reúnen con verdadera devoción, porque se reúnen con divisiones, con contienda, con malhumores. Bendito sea el nombre de Jehová, menospreciando a otros, y eso Dios lo desaprueba. Bendito sea el nombre del Señor. Lili, dime. Me iba a comentar, ¿verdad? Cuando usted estaba hablando acerca de los pobres, de cómo se tratan. Nosotros, ¿verdad? El lunes, para la gloria de Dios, tuvimos una experiencia bien bonita en las calles, cuando fuimos, ¿verdad?, a darle la bendición a los homeless. Amén. Y podemos ver, ¿verdad?, cómo mi alma te adora. Yo tuve varias experiencias para la gloria del Señor, pero una me tocó mucho el corazón, porque yo me encontraba un momento en el área de la ropa, doblando la ropa, y veo a este caballero sentado en el otro lado de la carretera, y veo su rostro, y el Señor me dice, ve, pero solamente habla con él. O sea, cuando yo me siento, yo comienzo y le pregunto, ¿cómo está? ¿Cómo se llama? Y le empiezo a platicar con él, que él me contara su historia. Entonces, resulta ser un conocedor de la palabra extremadamente, un teólogo. Y comienza a hablar conmigo, pero yo no reaccionaba ni tan siquiera contendiendo contra él, sino que yo lo escuchaba. Y le daba pues mi opinión de cómo Dios había trabajado conmigo. Al fin, en un momento me dice, ¿no será que Dios te envió a hablar conmigo para que tú entendieras lo que yo te estoy diciendo y no que yo entendiera lo que tú me dices? Digo, si tú supieras que Dios me envió a hablar contigo porque vio tristeza en tu rostro y sentía que tú necesitabas hablar con alguien, porque te vio en soledad. Yo no vine a hablar, si tú te diste cuenta, yo no vine a hablar de la palabra. Yo vine a hablar de tu historia, a conocerte a ti. Y ese señor comenzó a llorar. Y él me dice, yo admiro lo que ustedes están haciendo, porque aparte de traernos una bendición física, nos están dando una bendición espiritual, porque los he visto orando por otras personas, los he visto hablando con otras personas, interesándose en un nivel emocional de personas que nos menosprecian, de personas que nos miran con altivez, las personas que, y especialmente las personas que son religiosas. Mira la palabra que utilizó, las palabras que son religiosas. No, nos miran con altivez, nos desprecian, nos menosprecian. Y eso aún dentro, eso es afuera en el mundo. Y aún dentro de la iglesia, podemos ver cómo personas que son un poquito más pudientes que otras no se preocupan por el hermano que está en necesidad dentro de la iglesia. Entonces dicen, ay, que yo no sé, si no dicen, no, pero es que Dios no revela, Dios no habla. Entonces, ¿qué pasa? Que no estamos en una comunión y en una conexión directa con el Padre. Amén. Porque si hay una alma en necesidad dentro de la iglesia, Dios te lo va a revelar. Y Dios te va a decir, mira, el hermano, vete a Walmart, haz una compra esto y esto, y llévaselo a la puerta del hermano. Porque a mí me ha ocurrido, para la gloria del Señor.
O sea, todo es un egoísmo dentro de la iglesia. Todo es el yo primero, yo segundo, yo tercero. Y eso es lo que está matando al pueblo de Dios. Amén, amén. Definitivamente muchas de las cosas que se manifiestan aquí, pues, entra dentro del egoísmo, entra dentro del orgullo, de la vanagloria, de preocuparme por mí, no preocuparme por el bienestar de otros hermanos. Si yo he crecido espiritualmente, pues mi intención es que otro crezca espiritualmente. ¿Ves? Que si yo me he convertido en un predicador, que otro se convierta en un predicador. Que si yo canto, que otro desarrolle el talento de cantar. ¿Ves? Y eso fomenta la iglesia. Ahora, ¿qué sucede? Que cuando uno se reúne y se reúne con esa mentalidad egoísta, mire, yo te digo más, muchísimos servicios hoy en día llenos de tope a tope, con músicos excelentes, literalmente hablando, son vistos ante los ojos de Dios como servicios tristes y lamentablemente servicios de mediocridad. Porque son gente que están adorando a Dios con un corazón sucio, gente que están adorando a Dios con una mente corrupta, gente que está adorando a Dios cuando no soportan al hermano que está a su lado, cuando tienen odio hacia ese hermano que está ahí, que tú lo estás viendo, que tú no puedes pasarlo, no te lo puedes tragar porque simple y sencillamente su personalidad tal vez no es de tu agrado, porque a ti te gusta la persona que sea más sutil, porque todas esas cosas suceden. Hay gente que ven a alguien y tacho, de verlo nada más me saca la furia. Porque es que yo lo veo y tiene un estilo ahí que a mí lo que me dan ganas de cogerlo y reprende al diablo, sacúdete, gloria a Dios para siempre. Ahora bien, vamos a proseguir, porque hay que terminar. Yo voy a leer los próximos versos, del 23 al 27, después que Pablo argumenta, ¿verdad? Y le dice que él va a poner las cosas en orden cuando él regrese, pero que en cuestión de la Santa Cena, que cuando se reúnan, que no coma nadie primero, sino que esperen para que no coman juicio. Entonces el apóstol dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. O sea, ya el apóstol había instruido la iglesia en base a esto, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera, escucha esto bien, que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Escuche esto con profundidad. Porque esto está diciendo, esto nos revela y nos permite ver que hay muchos hombres que hoy en día se sienten que han sido justificados por el sacrificio de Cristo. Sin embargo, son culpables. Hello. Son culpables del sacrificio. El sacrificio te justifica delante de Dios. Pero comer la cena indignamente te responsabiliza a ti de ese sacrificio. No sé si usted está entendiendo esto. En otras palabras, lo que el apóstol está diciendo, escucha bien. Los que han aceptado a Cristo han sido justificados por Jesús. ¿Ve? La Biblia dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pablo le está hablando a la iglesia, gente que entienden que ellos han sido justificados por la fe en Jesucristo. Pablo lo que le está diciendo a ellos, si tú te atreves a comer la Santa Cena indignamente,
estás pecando igual que cualquier otro pecado que estuvieras cometiendo. Vas a ser culpable. Sin Cristo éramos ¿qué? Sin Cristo éramos culpables. Con Cristo somos justificados. El apóstol dice, comen la Santa Cena indignamente, eres culpable de nuevo. Estás pecando igual que si estuvieras robando. Estás pecando igual que si estuvieras adulterando. Escucha bien lo que te está hablando el Señor. Usted viene a la iglesia, se come la Santa Cena, usted está enojado con su hermano, usted es tan culpable como si estuviera usando droga. Suena la trompeta y te queda. Solo dice la Biblia, no lo digo yo no me lo estoy inventando, lo dice la Biblia. El que comiere indignamente la Santa Cena será culpable de la sangre. Aleluya. Culpable, culpado. Santo. Alabado sea Dios para siempre. Entonces, mire lo que dice el verso 28 y 29. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Ahora escuche bien lo que le voy a decir. La palabra discernir, lo que significa dentro de este contexto es conceder u otorgar a una persona un honor, un premio o un cargo honorífico. Lo que está diciendo el apóstol es que el que come la Santa Cena sin darle el valor requerido, lo que está comiendo es juicio. Ahora yo me voy a ir más lejos, porque la Santa Cena es tan importante como todo nuestro servicio a Cristo. ¿Qué cree usted que pasa cuando usted coge en pecado y agarra un micrófono? ¿Qué cree usted que pasa cuando usted coge en pecado y agarra un instrumento? ¿Qué cree usted que pasa cuando usted está en pecado pero quiere seguir trabajando en el ministerio y haciendo y deshaciendo y viviendo una vida indigna delante del Señor? ¿Cuál es la consecuencia? Usted es culpable de la sangre que se derramó en el madero. Usted deja de ser justificado. Porque si usted coge el micrófono sin discernir el valor, o sea, sin darle a Dios el grado honorífico, la reverencia que requiere pararse aquí al frente, amado, usted es culpable. Usted no es justificado. Hay gente que no comprende lo importante que es pararse aquí. Hay gente que piensa, no, pues en el altar, no, yo no me subo allá. Esto es tan importante como aquí. Aleluya. Aleluya. Usted sabe una de las cosas que lo responsabiliza a usted de aquí al frente. Póngase de pie. Puede tomar asiento. ¿Usted se dio cuenta del por qué usted es tan responsable cuando se para aquí? Pararse aquí, es como si te entregaran una llave que dice autoridad. Dase. Pararte aquí nada más es como si te entregaran esa llave y te dijeran autoridad. Hermanos, que el Señor les bendiga. Amén. Pónganse de pie, aplaudan. Usted va a hacer todo lo que el maestro de ceremonia dice que se haga. Pararte aquí nada más es una responsabilidad enorme. ¿Sabe por qué? Porque usted está siendo escuchado. Y todo lo que tú digas puede bendecir o maldecir una vida. Ahora, cuando usted viene indignamente a ese micrófono, hay que ayunar,
Hay que pagar el precio. Usted es el menos que ora. Usted es el menos que ayuna. Usted es el más mal hablado y ahí con esa roncaera. ¡Ah! Juicio. Juicio es lo que usted está asegurando para su cabeza. Porque usted no está discerniendo que aquí habita corporalmente la presencia de Dios, el Espíritu Santo de Dios. Usted no le está dando el valor requerido. Usted no está honrando. Aleluya. Vamos a terminar porque esto... Entonces dice, pruébese a sí mismo. Esto es lo que está diciendo. Miren, en otras palabras, mi hermano. ¿Verdad? Esto, analízate. O sea, tu vivencia, tú tienes que analizarla. Tus acciones, tú tienes que analizarlas. Verso 30. Dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Así, mire la maldición que recae sobre mucha gente. Gente en la iglesia enfermo, que no salen de enfermedades, alabado sea el nombre de Jehová, y a veces todo es visto como una prueba del diablo, y a veces que el mismo Dios ha tenido que dejar que te caiga una maldición arriba, porque quiere salvarte. A su nombre. Eso lo dice la Biblia, no me lo invento yo. O sea, está diciendo por lo cual hay muchos enfermos entre vosotros y muchos debilitados. Está hablando de un decaimiento físico. Por eso que hoy en día la gente, mire este varón entero aquí y se nos mueren los muchachos más jóvenes. Muchachos más jóvenes trabajan 6 horas y llegan a la casa que no pueden caminar, tan chuecos. Con 25, 26 años quejándose, me duelen las patas. Tengo espuelones. ¿Cuántos años tienes? 25 y tú estás así. Espérate, lo voy a leer otra vez. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados. Debilitados, un decaimiento físico. Gente joven, jóvenes, jovencitos, parecen ancianos. Es más, hay ancianos con más fuerza que ellos. Una vez yo fui al gimnasio y me encontré al hermano Alejandro allí. Estaba pedaleando en una bicicleta. Y yo fui, hice una máquina, hice otra. Cogí la toalla, el bulto, me voy para acá y el hermano Alejandro todavía estaba ahí sentado en la bicicleta pedaleando. Y yo decía, Jesus Christ. Dios mío, Padre. Yo dije, pero ese hombre desde que yo entré por ahí, pero yo lo tenía seteado. Esa es mi oveja, cualquier cosa de pasadito venir en auxilio, iba a tener que socorrérmela a mí. Por lo cual hay muchos enfermos entre vosotros y muchos debilitados y muchos ya duermen. Bendito sea el nombre del Señor. Muchos ya han hasta muerto. Bendito sea el nombre del Señor. Los comentarios que sean ligeros para leer los últimos versículos. Primero Dani y después nuestro hermano. Para darle fuerza a un poco también a eso de la enfermedad a veces en la iglesia. Amén. No quiero decir que todo el que esté enfermo en la iglesia sea por eso. No, definitivamente que no. Hay condiciones de salud. Igual hay un versículo, tienen que buscarlo. Se encuentra en Juan 5, el versículo 14, por si lo quieren buscar después. Y después le halló Jesús, esto es al enfermo del estanque de Betesda. Y después que Jesús lo sana, entonces dice que después Jesús le halló en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peque más, para que no te venga alguna cosa peor, ¿verdad? Que ahí podemos entender que a veces el Señor nos sana o algo, amén, pero cuando uno sigue, ¿verdad? Y entra en pecado, el Señor permite que entonces venga otra cosa peor. Amén. Porque tenemos claro que donde habita el pecado, ¿verdad? Cristo no está allí. Amén. Eso es definitivo. Dice el verso 31, si pues nos examinamos, a nosotros mismos no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor
para que no seamos condenados con el mundo. Esto es lo que significa, ¿verdad?, que el apóstol Pablo expone la importancia de lo que es examinarnos para corregir las cosas que no están en orden, las cosas que no le agradan a Dios. ¿Para qué? ¿Para qué el Señor nos permite pasar por ciertas cosas? Porque la palabra juicio en este contexto significa castigo. ¿Ve? ¿Por qué el Señor nos castiga? El Señor nos castiga para que nosotros identifiquemos qué es lo que estamos haciendo mal con un propósito. ¿Cuál? Pues mire, sencillamente, ¿verdad? Es mejor, ¿verdad?, padecer un poco en la carne. ¿Cómo padecer un poco? Bueno, es mejor que venga una prueba que me estremezca y yo me arreguinde de Dios, que quemarme en las pailas del infierno por una eternidad. Entonces, la intención de Dios, ¿por qué? Porque el apóstol dice, muchos están a lo loco. Y viene juicio, pero el juicio es porque Dios dando oportunidad para que tú recapacites y te arrepientes. Porque Dios prefiere que sufras un poquito aquí en la tierra, pero que goces de la eternidad. Que verdad, que tengas que pasar una eternidad sufriendo, siendo atormentado en esa llama, en ese fuego que arde, que no se apaga. Bendito sea el nombre de Jehová. Pero tenemos que entender que si no existe un acto de arrepentimiento, lamentablemente nos vamos a perder. Tiene que existir el arrepentimiento. La Biblia dice, el que confiesa su pecado y se aparta de él. Amén, aleluya. El que confiesa su pecado y se aparta de él, alcanza misericordia. El que encubre su pecado, no prospera. Amado, nosotros venimos contrarrestando una serie de actitudes que se manifestaban en la iglesia, que no podemos simple y sencillamente pensar que pues lo único que ellos podían hacer indignamente era comerse la Santa Cena, no. Porque dentro de lo que Pablo está hablando, había muchos predicadores que eran unos falsos, que fingían. ¿Ve? Y cuando nosotros nos vamos al marco bíblico, nosotros vamos a ver que toda persona, ¿qué pasó con el libro de Apocalipsis? Cuando el Señor dice, la arrojaré en cama y mostraré su desnudez a las naciones. ¿De qué está hablando? Su desnudez significa su vergüenza. ¿Ve? En otras palabras, lo que Dios estaba diciendo, yo le he dado tiempo para que se arrepienta, pero como no se arrepiente, yo voy a desenmascarar el pecado. Alabado sea Dios. Y la voy a arrojar en cama y a los que con ella han adulterado. Maldición, enfermedades, juicio de Dios que cae sobre las personas que, no solo los que comen la Santa Cena indignamente, pero amado, esto encierra también a aquellos que tocan instrumentos impuros, a aquellos que se trepan a predicar en los altares estando en pecado. ¿Cuántos hombres hoy en día no hemos visto que estaban en los altares en adulterio, que estaban en los altares, amén, usando drogas y luego al final terminan pagando consecuencias catastróficas? Pierden sus familias, pierden sus ministerios, llegan a una condición que jamás se lo esperaron. ¿Por qué razón? Por estar sirviéndole al Señor con un corazón inmundo, con divisiones, con odio, con rencores, con raíces de amargura. Y todo esto es condenado por la palabra del Señor. Así que aprendamos de esto, amado, y sigamos hacia adelante. A Dios hay que servirle con un corazón sincero, con un corazón íntegro. Dios nos ha llamado a servirle con integridad, sin hipocresía. En la iglesia nadie es más lindo que nadie, nadie es más feo que nadie, nadie vale más que nadie. Aquí todos somos iguales. Somos gente, pecadores arrepentidos, que hemos sido justificados, lavados con la sangre de Cristo. Unos van más rápido que otros, pero el que va más rápido debe ayudar al lento. Alabado sea Dios, y nuestra mano tiene que estar siempre extendida para ayudar y bendecir al que lo necesita. Así que hay que fomentar en nosotros el carácter que realmente el apóstol Pablo estaba tratando de fomentar en la iglesia de Cristo.
Si esta clase fue de bendición a tu vida y de edificación, no olvides darle me gusta y suscribirte a nuestro canal para que así puedas recibir notificación cada vez que subimos un video. Estamos subiendo estas clases para que sean de grande bendición y edificación para tu vida. Dios te bendiga.